Estimados hermanos y amigos, ojo a esto, porque la gran profecía apocalíptica para la nación de Israel y algo que es muy relevante para la iglesia está a punto de cumplirse y de comenzar toda esta serie de profecías escatológicas, y lamentablemente muchas personas, aún cristianos, no están listos para lo que se viene. Pero ¿de qué profecía estamos hablando? ¿Qué es lo que va a acontecer muy pronto? Y sobre todo, ¿cómo sé si estoy listo para lo que se viene en el fin de los tiempos? Si usted tiene interés por aprender acerca de las profecías del fin y saber cómo estar listo para el tiempo del fin, ojo a esto, porque en esta quizás última edición de esta serie que hemos estado haciendo de Apocalipsis, queremos profundizar en el plan profético de Dios para la nación de Israel y cómo esto tiene una gran relevancia para la iglesia y por qué razón usted y yo tenemos que estar listos para lo que se viene muy pronto en el tiempo del fin. Así que no te despegues del video porque vamos a aprender muchísimo, pero antes vamos a irnos a un día en particular muy importante para la nación de Israel, para comenzar así esta enseñanza. Y se trata de un evento, un día en particular hace unos 2000 años atrás en la historia, en especial cerca del año 30 después de Cristo, un día domingo. ¿Qué sucedió ese día? Bueno, como ustedes saben, en ese día estaba sucediendo la entrada triunfal de Jesús en la famosa y reconocida ciudad de Jerusalén. Y permítame explicarle en este video por qué razón ese día fue tan fundamental para Jerusalén y por qué razón tiene tanto que ver con el fin de los tiempos. Bueno, en ese día Jesús estaba entrando en Jerusalén después de 3 años y medio de estar ministrando en Judea, en Samaria, incluso y aún en Galilea. Jesús ahora entra después de 3 años y medio en la famosa ciudad de Jerusalén para así darle cumplimiento a la gran profecía. Y ese día fue tan especial porque ahí se estaba cumpliendo una serie de profecías impactantes que Dios había dado a través de su palabra, a través de los profetas desde hace 4000 años atrás, desde ese momento, y estaba llegando el cumplimiento de la gran profecía que los héroes de la fe, aquellos patriarcas, habían estado esperando. Estoy hablando de la llegada del Mesías. Durante 4000 años el pueblo había esperado a el Mesías y ese día finalmente Jesús estaba entrando en la ciudad de Jerusalén para así presentarse como el Mesías. Pero ese día también fue muy especial porque en ese mismo día, ojo a esto, se estaba cumpliendo la semana 69 de la gran profecía del profeta Daniel. ¿De qué estamos hablando? Bueno, a Daniel el Señor le dio una profecía acerca de 70 semanas profetizadas para el pueblo de Israel. Así le dijo el Señor en Daniel capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y dice, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En esta profecía, el ángel enviado por el Señor a Daniel estaba anunciándole el plan profético de Dios para con Israel y habló acerca de 70 semanas de años, no días, no semanas de días, sino 70 semanas de años. Y ojo a esto, porque ahí también el Señor a través del ángel le habló al profeta acerca de cómo habría 7 semanas y después 62 y después de estas entonces llegaría el Mesías, por lo cual se profetizaba aquí que el Mesías entraría después de la semana 69. Bueno, para sorpresa de muchos, en el cumplimiento exacto de la semana 69, Jesús el Mesías entró en Jerusalén para de esta manera darle cumplimiento a la profecía, por lo cual ese día domingo, se cree que en el año 30 después de Cristo, estaba sucediendo una gran profecía, la entrada triunfal del Mesías de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén para así cumplir la profecía, por lo cual se trató de un día superlativo, un día sin igual, un día sumamente importante
importante porque Dios cumple siempre sus promesas. Si lo crees conmigo, escribe un fuerte amén en los comentarios. Sin embargo, la gran realidad que la palabra de Dios enseña es que aunque el Mesías llegó y se manifestó, lamentablemente el pueblo de Israel rechazó al Mesías y se cumplió ahí lo que la palabra dice en Juan capítulo 1, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron por incredulidad, no le recibieron por ceguera espiritual, porque lo recibieron quizás como profeta, mas no como Mesías. Lo recibieron como un posible rey político, más no como el Mesías que los iba a redimir del pecado. Pero la mayor razón por la cual Israel rechazó al Mesías es porque detrás de todo había un plan perfecto de Dios, un plan maravilloso, y es que Dios permitió, óigalo bien, Dios permitió que Israel rechazara al Mesías para que entonces su propósito fuera establecido. Ojo a esto, porque estamos llegando al momento más importante de la enseñanza, pero preste por favor atención a esto. Dios permitió que Israel rechazara al Mesías, porque si Israel no hubiera entregado al Mesías, él hubiera llegado y no hubiera muerto por los pecados, pero la profecía bíblica indicaba que el Mesías tenía que venir en su primera venida con una misión muy especial, y era morir por nuestros pecados. Es por esto que en la profecía bíblica Isaías dijo que como cordero sería llevado al matadero. Es por esto que Jesús, luego de resucitar, al presentarse a aquellos dos discípulos camino hacia Emaús, les dice: ¿no era acaso necesario y profetizado que el Cristo padeciera estas cosas? Obviamente lo que Jesús estaba queriendo decir a estos discípulos camino a Emaús es que la profecía bíblica del Antiguo Testamento había profetizado, había anunciado que era necesario que el Mesías muriera en la cruz, que fuera entregado para que de esa forma Él muriera por nuestros pecados y darnos así entonces libertad del peor enemigo, que no era la política, sino que era el pecado. Y por eso Jesús vino a morir en la cruz del Calvario y el pueblo lo entregó. Mas la palabra dice que aunque Él murió en la cruz, al tercer día Dios lo levantó de los muertos y Cristo Jesús glorificado ascendió a la presencia de Dios Padre y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Sin embargo, ojo a esto, porque no solamente Dios permitió que Israel rechazara al Mesías para que Él muriese, sino que también Dios lo permitió para que así la puerta de salvación fuera abierta también a los gentiles. ¿Y por qué digo esto? Porque la puerta de salvación, la profecía, la promesa del Mesías era algo exclusivo a la nación de Israel. Los profetas habían dicho: en Belén nos nacerá un Salvador. El Salvador era para Israel. La profecía era para Israel, el pueblo en el cual Dios había puesto su mirada y su plan para traer al Mesías. Sin embargo, qué maravilloso es saber, mi estimado hermano, que detrás del telón, en la gran soberanía de Dios, Dios tenía un plan maravilloso de salvar aún a los gentiles, aún a aquellos que no eran de sangre judía. Y esto lo vemos en la palabra, en el Antiguo Testamento, incluso profetizado de una manera maravillosa, como por ejemplo a Abraham. Dios le dijo en Génesis capítulo 22 y versículo 18: en tu simiente, hablando ya acerca del Mesías, acerca de Cristo, dice: serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Note cómo en este pasaje Dios le habla a Abraham acerca de su simiente, y aquí habla obviamente acerca de Cristo, y dice que serían benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, a través de Cristo, que vendría del linaje de Abraham según la carne, vendría una serie de bendiciones para todas las naciones y no solo para la nación de Israel. También vemos que en la genealogía de Jesús encontramos mujeres que no eran necesariamente judías, mujeres gentiles, como por ejemplo
aquella Rahab, la ramera, o Ruth, la moabita. Ambas fueron las bisabuela y abuela del rey David, a través del cual vino Cristo. ¿Será esto casualidad? ¿Será casualidad que Dios permitiera que en la genealogía de Jesús hubiera una mujer llamada Rahab, conocida como la ramera antiguamente, y una mujer llamada Ruth, que era moabita? Ninguna de estas dos era judía. ¿Será casualidad? Obviamente no. Todo esto era un plan divino para mostrar ahí una profecía, un mensaje oculto de que un día la salvación se iba a abrir a todas las naciones. Y aún Jesús mismo, en el aposento alto, en la Santa Cena, oró al Padre diciendo: Padre, te ruego no solamente por esto, sino también por todos aquellos que han de venir. No ruego solamente por esto, que digo también, hay otras ovejas que aún no son de este redil. Y ahí estaba el Señor profetizando que vendría un día cuando, aleluya, aún los gentiles seríamos salvos y entraríamos en el redil de Dios como ovejas de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso ahí en los comentarios? Es por esto, mi estimado hermano, que cuando Israel rechazó al Mesías y entregó al Señor, se abrió la puerta de salvación para los gentiles. Y ahora la palabra enseña que no hay diferencia entre judíos y gentiles, sino que Dios ha hecho de ambos pueblos, judíos y gentiles, un solo pueblo, la iglesia del Señor. Por lo cual, si usted recibe a Cristo, no importa de qué cultura, de qué color de piel, de qué país sea usted, si usted ha recibido a Cristo, usted ha sido hecho participante de la familia de Dios, y usted ahora es hijo de Dios. Y esto vino gracias a que Dios permitió que Israel rechazara al Mesías. Sin embargo, esto no quita la gran realidad, y ojo a esto porque estamos llegando al final, esto no quita la gran y triste realidad de que producto de aquel, oiga esto, producto de aquel rechazo de Israel al Mesías, comenzaría un tiempo difícil para la nación de Israel, un tiempo de prueba, de batalla, de sufrimiento, porque producto de rechazar al Mesías, vendría entonces la destrucción de Jerusalén años 70 después de Cristo, lo cual Jesús profetizó. También vendría un tiempo de calamidad, porque cambiarían el nombre de Judea por Palestina, y también los judíos serían esparcidos y perseguidos y aborrecidos por todo el mundo. Por lo cual Israel como nación ha vivido un tiempo triste de persecución, de abominación. Han sido perseguidos por todo el mundo y han pasado tantos años, pero la gran pregunta, y aquí quiero entrar ya en materia sólida, la gran pregunta es: ¿ha olvidado Dios acaso a su pueblo? ¿Se ha olvidado Dios acaso del pacto con la nación de Israel? ¿Será porque ahora somos el Israel espiritual de Dios, la iglesia, que Dios se haya acaso olvidado de Israel? Obviamente la respuesta es no. Dios no se ha olvidado de Israel. Todavía hay un plan con la nación de Israel. Y digo esto porque lamentablemente hay muchos cristianos, maestros, teólogos que dicen que ya Israel, ya Dios terminó su plan con ellos, que como ahora nosotros somos el Israel espiritual de Dios, somos la iglesia, el pueblo único de Dios, pues que ya no hay un plan con Israel. Y estos ignoran que todavía existe un plan eterno de Dios con Israel que se cumplirá en el fin de los tiempos. Y es que Dios no ha finalizado su plan con Israel, porque aunque sí, Dios hizo un solo pueblo de judíos y gentiles que han recibido a Cristo, aún así, a la nación de Israel como tal, en particular, existe todavía un plan, porque Dios permitió que fueran endurecidos, pero Dios tiene un plan maravilloso con ellos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 se hizo la misma pregunta retórica hablándole a los hermanos en el capítulo 11 y les preguntó a ellos en el versículo número 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo pregunta a los hermanos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y aquí habla en especial acerca de Israel.
Y él mismo responde: en ninguna manera. Y luego también en el versículo 25 en adelante, el apóstol Pablo aclara con respecto a esto y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué razón dice la palabra aquí que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte? Esto se debe a que el endurecimiento que Dios permitió en ellos para que los gentiles fuéramos salvos no sería para siempre, sino que sería en parte, tendría un fin. Y añade Pablo: hasta que. Será el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y dice la palabra: y luego todo Israel será salvo. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Permítanme explicarle este gran misterio. Cuando Dios permitió que Israel entregara al Mesías, Dios permitió que fueran endurecidos los judíos como nación, para que entonces la puerta fuera abierta a los gentiles para que fueran salvos. Y Dios ha puesto en pausa su plan con Israel como nación para que de esta manera los gentiles podamos ser salvos. Pero vendrá un tiempo cuando terminará el trato de Dios con los gentiles y comenzará entonces, o se va a reanudar, mejor dicho, el plan de Dios para con Israel. Y de esto es que habla aquí la palabra: ha acontecido endurecimiento en parte, pero vendrá el día cuando se termine la plenitud de los gentiles, que luego todo Israel será salvo. Y esto nos dice, mi estimado hermano, que todavía hay un plan de Dios para con la nación de Israel. Hay todavía una restauración profetizada para Israel, una restauración política, pero sobre todo espiritual, cuando todos van a recibir a Cristo Jesús como el Mesías. Y ojo a esto, porque esta es la gran profecía y el gran plan que les dije al principio, que se está preparando y que está a punto de cumplirse para el fin de los tiempos. El hecho de que Israel fuera restaurado políticamente en el año 48, 14 de mayo a las 4 de la tarde, no es casualidad. Se trata de un tiempo cuando Dios dijo: comienza ahora el plan de restauración con Israel, por lo cual estamos ahora en la víspera de algo grande que se acerca. Estamos llegando a punto de ese día cuando Dios va a restaurar a Israel como nación sobre todas las naciones, espiritual y políticamente. Pero ojo, esto es muy relevante para la iglesia, aunque usted no sea judío, y te voy a explicar en unos minutos por qué. Pero antes permítame explicarle cómo será esa restauración de Israel, y llegamos casi al final del video. Bueno, ojo a esto, porque Dios va a restaurar a Israel primero a través del dolor y de la prueba. Sí, ellos rechazaron al Mesías, y Dios va a permitir, ojo a esto, que cuando el anticristo se manifieste, los judíos como nación le crean al anticristo y van a pensar que él es el Mesías. Durante 3 años y medio van a ser engañados por el anticristo, van a construir el tercer templo, van a adorarlo, van a reverenciarlo a él como el Mesías, como el Salvador que les ha hablado de la paz en Palestina, el acuerdo de paz por fin negociado con palestinos, con árabes, todo esto. Sin embargo, la palabra enseña que a la mitad de los 7 años, el anticristo va a mostrar su verdadero rostro, su verdadero plan satánico, y él va a perseguir a Israel. Él va a entrar en el templo judío, en el tercer templo, y él va a decir: cesen el sacrificio, y él va a decir que él es el Dios, que él debe recibir la adoración. Y ahí se cumplirá la profecía que Jesús dio en Marcos cuando dijo: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar, el que le entienda, o sea, puesta donde no debe estar, dice entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa. O sea,
cuando el anticristo entre en el templo, entonces los judíos van a darse cuenta de que han sido estafados, engañados por el anticristo y van a tener que huir porque el anticristo se va a volcar en furia contra los judíos para intentar destruir a la nación de Israel. Sin embargo, ojo a esto, porque en el desierto, allí Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Saben, mi querido hermano y hermana, que Dios permite los desiertos para allí tratar con nosotros. Puede que estés pasando hoy por desiertos, tiempos de crisis aún en tu fe, tiempos de sequedad, tiempos de prueba, tiempos aún de enfermedad. Y déjame decirte algo, aún allí en el desierto Dios no está lejos. Estoy recibiendo esta palabra para ti en este día, recíbela con fe. Aún ahí en el desierto Dios está tratando contigo en áreas que no sabías que necesitabas, pero Dios está trabajando para forjar en ti algo mayor y algo más grande. Se acerca el cumplimiento de los planes de Dios para tu vida y tu familia. Si lo recibes, pon en los comentarios amén, recibo esa palabra. Póngalo ahí, amén, recibo esa palabra. Para alguien es esta palabra en este día. Así que ahí en el desierto Dios va a tratar con Israel y Dios va a poner en ellos arrepentimiento, va a poner en ellos espíritu de oración, y parte de esto será gracias a los 2 testigos que Dios va a enviar en la gran tribulación para que les prediquen a los israelitas y que ellos sepan que el Mesías verdadero es Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. ¿Quiénes pudieran ser estos 2 testigos? Al final te dejaré en la pantalla un video donde explico quiénes pudieran ser los 2 testigos. ¿Serán acaso Moisés, Enoc, Elías? Mira ese video después de este. Pero el caso es que ahí en el desierto Dios va a tratar con ellos, y como la palabra profetizó en el libro profético de Zacarías, allí en el tiempo maravilloso, en el desierto, en la gran tribulación, Dios va a tratar con Israel, porque la palabra dice en Zacarías capítulo 12 y versículo 10 en adelante, Dios dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En el desierto Dios tratará a través del Espíritu Santo con los judíos para que ellos sepan que el Mesías verdadero vino hace 2000 años atrás, y allí clamarán a Jesucristo, lo invocarán, y será entonces, ojo a esto, que va a acontecer el maravilloso evento de la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra, literal y visible. Él regresará y todo ojo le verá. Y en las nubes va a aparecer la señal del Hijo del Hombre, Cristo Jesús, con los ángeles y con la iglesia, descendiendo a la tierra literal y visiblemente, y va a vencer al anticristo, al falso profeta, va a atar al diablo por 1000 años, y Jesús va a descender al monte de los olivos y va a entrar a Jerusalén por la puerta oriental. Tengo también un video sobre eso muy profundo. Él entrará por la puerta oriental a Israel, a Jerusalén, y va a establecer allí en Jerusalén con la iglesia y con Israel, ahora salvo, desde Israel, su gobierno milenial para todo el mundo. Después del milenio viene la nueva Jerusalén. Esta tierra es destruida, pero viene entonces la nueva Jerusalén y Dios mora con su pueblo por toda la eternidad. Pero en el milenio Jesús establece su reino en Jerusalén para el mundo entero. Qué precioso esto. Y es ahí que entonces, como la palabra dice, Israel, en Miqueas 4 dice que Israel acontecerá. Déjeme buscarle el pasaje para que usted pueda disfrutar de este pasaje. Desde Jerusalén Dios va a gobernar
el mundo entero, y dice la palabra en Miqueas 4:1, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando acerca del tiempo en el milenio, cuando desde Israel Cristo va a reinar para el mundo entero y todas las naciones van a tener que someterse a Cristo, a la iglesia y a Israel, desde donde Cristo va a estar reinando, por lo cual vemos ahí que el milenio será no solamente un tiempo de restauración para la tierra, sino también de restauración para Israel, porque Dios cumple sus promesas y se acerca ese tiempo maravilloso de la restauración para Israel, por lo cual tenemos que como iglesia orar por Israel para que el Señor cumpla su propósito en Jerusalén. Y si usted ora por Israel, Dios lo bendice a usted. Por esto, desde aquí bendecimos a Jerusalén, bendecimos a Israel y oramos que muy pronto llegue su restauración. Sin embargo, les prometí hablarles en el final acerca de por qué razón esto es tan relevante para la iglesia, y termino aquí, mi estimado hermano. La restauración de Israel y lo que se acerca es tan relevante para usted y para mí como pueblo de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque creemos por la palabra que para que comience la restauración de Israel tiene que acontecer el maravilloso evento del arrebatamiento de la iglesia. Sí, creemos que como la palabra dice en ese versículo, que la restauración comenzará cuando se haya completado la plenitud de los gentiles. Creemos por eso y por otros pasajes que primero va a acontecer el arrebatamiento o el rapto glorioso de la iglesia. Si quieres saber por qué creemos que el arrebatamiento es antes de todo y no a la mitad ni al final de la gran tribulación, tengo un video muy bueno al respecto que te recomiendo que lo mires al final, pero creemos que primero es el arrebatamiento. Y ojo a esto, porque si el arrebatamiento es primero, antes que empiece la restauración de Israel, el hecho de que se esté acercando la restauración de Israel significa que el tiempo de la iglesia se acaba aquí en la tierra. Siento a Dios. El tiempo de la iglesia se acaba aquí en la tierra. Pronto, aleluya, sonará la trompeta. Muy pronto Cristo Jesús vendrá en las nubes, no visiblemente, pero pronto va a levantar a la iglesia. Siento la presencia del Espíritu Santo cuando digo esto. Se acerca el día glorioso cuando Cristo Jesús va a levantar su iglesia al cielo. El arrebatamiento es una realidad y se acerca. Cristo viene pronto por su pueblo. Si lo crees conmigo, déjanos por favor un fuerte like a este video para así mostrar su amén a este video. Mi estimado hermano, Cristo viene pronto y la pregunta es, ¿está usted listo? ¿Estaremos listos? Porque ya Cristo viene por su iglesia. ¿Estaremos acaso listos, preparados? El llamado final a usted como pueblo de Dios, como iglesia, es preparémonos, alistémonos, porque pronto la trompeta sonará. Si quieres saber cómo estar listo para el fin de los tiempos, tengo también un video sobre esto, algunos pasos fundamentales para estar preparado y cómo saber si estamos listos para el fin de los tiempos. Así que, Maranata, Cristo viene muy pronto. Cierro aquí este video, pero te animo a que veas a continuación estos videos que te he recomendado. Y si te bendijo el video, déjanos un fuerte like, comenta más abajo cómo te bendijo este video. Y por favor, ayúdanos compartiendo este mensaje. Usted sabe que las redes a veces bloquean ciertos videos que no les convienen. Ayúdanos usted con su semilla de amor compartiendo este video. También, si aún no tienes mi libro acerca de Apocalipsis, consíguelo hoy mismo en Amazon o también en la página web librosdejacielrodriguez.com. Y también, si deseas apoyarnos con tu ofrenda de amor al ministerio, esto no es para mí, es para el ministerio que dice la Biblia. Puedes encontrar en los comentarios también el enlace, el link para apoyar nuestro ministerio. Dios te bendiga mucho, Maranata. Cristo viene muy pronto.